Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Esta noche desvelamos el velo de una de las historias más inquietantes jamás contadas, arraigada en el corazón de un pantano olvidado, un lugar donde la bruma susurra secretos antiguos y el miedo se alimenta de las sombras. Sumérgete con nosotros en el oscuro relato de La Bruja del Pantano. El pequeño pueblo de Mistwood siempre había vivido a la sombra del pantano, una vasta extensión de agua estancada y vegetación densa. El lugar era fuente de innumerables leyendas, la más temida de todas, la historia de la bruja del pantano. Se comentaba que aquellos que entraban no volvían. Una tarde de otoño, Emma y Lucas, dos adolescentes del pueblo, desaparecieron. Habían ido al pantano, desafiando los viejos cuentos. Sus bicicletas se encontraron abandonadas en el límite del bosque, como mudos testigos de su imprudencia. La noticia corrió por el pueblo como reguero de pólvora. Los padres de Emma y Lucas estaban desesperados, y el miedo se apoderó de todos. La búsqueda comenzó al amanecer, con los hombres del pueblo adentrándose en el pantano, llamando sus nombres, esperanza y temor, mezclándose en el aire húmedo. Pero el pantano guardaba silencio, ocultando sus secretos entre sombras y ecos de agua que goteaba. Pasaron días sin rastro de los jóvenes, y el pantano parecía burlarse de los esfuerzos de búsqueda con su inmutable calma. La abuela de Lucas, una mujer de avanzada edad, cuyos ojos habían visto el nacer y morir de muchas generaciones, habló en el tercer día de búsqueda. Reunidos en la sala del pueblo, los buscadores agotados escuchaban mientras ella contaba la verdadera historia de la bruja del pantano. Advirtió que continuar la búsqueda sería inútil, incluso peligroso. La bruja no liberaría a los jóvenes a menos que se cumpliera alguna condición desconocida, un acertijo envuelto en los misterios del pantano. La reunión terminó en murmullos de miedo y desesperación. Algunos hablaron de abandonar la búsqueda, pero los padres de Emma y Lucas se negaron a renunciar. Decidieron continuar al amanecer, ignorando las advertencias de la anciana. Con el amanecer, el grupo de búsqueda se adentró una vez más en el pantano, la niebla matutina enredándose en sus piernas como manos frías suplicando que se detuvieran. Pasaron horas de búsqueda infructuosa, hasta que el silencio del pantano se rompió con el llanto de un niño. Siguiendo el sonido, encontraron a un niño pequeño, solo y asustado. Pero no era ninguno de los desaparecidos. Entre sollozos, habló de una mujer que lo había guiado fuera del corazón del pantano, una figura alta envuelta en brumas, con ojos tristes que miraban a través del alma. El grupo quedó perplejo. El niño no podía decir cómo llegó al pantano o de dónde venía. Solo recordaba los ojos de la mujer y su suave voz, diciéndole que volviera con los hombres y no mirara atrás. No importa lo que escuchara. La búsqueda se intensificó con esta nueva esperanza. Pero el pantano parecía cada vez más un laberinto. Sus caminos retorcidos llevando siempre de vuelta al mismo lugar. La desesperación crecía, y con ella, la sensación de que los ojos de la bruja los observaban desde las sombras.
juzgando su determinación, mientras el sol comenzaba a declinar, lanzando largas sombras a través del pantano. El grupo se encontró con una estructura medio hundida, los restos de una antigua cabaña. Alrededor, el aire parecía vibrar con una energía olvidada, y aunque el lugar prometía respuestas, también susurraba peligros. Dentro de la cabaña, cubiertos por el polvo de décadas, hallaron objetos que parecían pertenecer a la bruja. Un caldero oxidado, frascos con extrañas mezclas y un libro con páginas amarillentas llenas de escrituras antiguas. Entre las páginas, una carta, escrita por alguien que clamaba conocer la verdadera historia de la bruja. Hablaba de un pacto roto, una promesa incumplida que había condenado tanto a la bruja como al pantano. El grupo decidió llevarse el libro y la carta, esperando que, una vez traducidos, pudieran ofrecer una manera de negociar con la bruja, o, al menos, entender su maldición. Pero al salir de la cabaña, se dieron cuenta de que el pantano no iba a dejarlos ir fácilmente. La niebla había crecido en densidad y los caminos que habían memorizado parecían desvanecerse en el aire húmedo, perdidos y rodeados por una bruma que parecía tener vida propia. Comenzaron a escuchar un llanto suave, una melodía triste que se entrelazaba con el susurro de las hojas y el murmullo del agua. El sonido los guió a un claro, donde la figura de la bruja apareció ante ellos, más clara que nunca. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se posaron en cada uno como si pudiera ver dentro de sus almas. La maldición del pantano es también mi maldición, reveló con una voz que era como el viento entre las cañas. Fui condenada por aquellos que no entendieron mi protección. Ahora, solo el restablecimiento del pacto roto puede liberar a los atrapados aquí, incluidos vuestros amigos. Antes de que pudieran preguntar cómo, la figura se desvaneció, dejando solo el eco de su llanto y una sensación de urgencia en el aire. Sabían que tenían que actuar rápido, pero el cómo permanecía envuelto en misterio, con el libro y la carta como sus únicas guías. El grupo pasó noches traduciendo y descifrando las antiguas escrituras. La historia que emergió hablaba de un tiempo en que el pantano era un lugar de gran poder, protegido por la bruja en nombre del pueblo. A cambio, el pueblo prometió venerar y proteger el pantano. Pero con el tiempo olvidaron sus promesas, llevando a la bruja a maldecir el lugar como último recurso para protegerlo. El pacto roto estaba claro, pero cómo restablecerlo, no tanto. Necesitaban realizar un ritual antiguo en el mismo corazón del pantano, ofreciendo algo de inmenso valor personal como símbolo de su compromiso genuino para proteger el pantano de futuras traiciones. Prepararon el ritual con lo poco que tenían, conscientes de que este acto podría no solo no traer de vuelta a Emma y Lucas, sino también costarles algo precioso. A medida que la luna alcanzaba su cenit, comenzaron el ritual, cada uno ofreciendo algo personal al estanque oscuro que se creía era el corazón del pantano. A medida que sus ofrendas tocaban las aguas, una luz suave comenzó a emerger del estanque, creciendo en intensidad hasta que el claro estuvo bañado en una luminiscencia etérea.
La figura de la bruja apareció una vez más, esta vez con una expresión de sorpresa y alivio. «El pacto se ha restablecido», dijo ella. Su voz ahora un murmullo de viento entre los juncos. Pero el equilibrio entre el dar y recibir debe ser mantenido. Aquellos que han sido tomados por el pantano serán devueltos, pero también se llevará a cabo un intercambio. Antes de que pudieran procesar sus palabras, el estanque comenzó a burbujear, y de sus profundidades emergieron Emma y Lucas, confundidos y débiles, pero vivos. Sin embargo, la alegría del reencuentro se vio empañada por la súbita desaparición de uno de los rescatistas, quien, en el último momento, había ofrecido el recuerdo más querido de su corazón como parte del ritual. La bruja explicó que el pantano necesitaba un nuevo guardián, alguien que entendiera el valor de la protección y el sacrificio. El rescatista desaparecido había sido elegido no por la fuerza, sino por la pureza de su ofrenda. Su aceptación del rol aseguraba la protección continua del pantano y mantenía la maldición a raya. Mientras el amanecer teñía el cielo de colores cálidos, el grupo, ahora completo con Emma y Lucas, se preparó para dejar el pantano. Sin embargo, sabían que este lugar nunca sería el mismo para ellos. Habían visto de primera mano los costos de la traición y el poder del sacrificio. Con el nuevo guardián velando desde las sombras del pantano, partieron hacia el pueblo, llevando consigo las lecciones aprendidas y la promesa de no olvidar nuevamente. Tras el ritual, la niebla se disipó, revelando un pantano transformado. Las aguas, antes estancadas, fluían claras y los árboles se erguían orgullosos. El grupo, aliviado pero exhausto, notó que el aire había cambiado. Estaba lleno de vida. Sin embargo, la alegría fue efímera. Al regresar al pueblo, encontraron que su sacrificio había alterado algo más profundo. Las semanas siguientes fueron testigos de eventos inexplicables en Mistwood. Animales domésticos desaparecían y en las noches sin luna se oían susurros entre los árboles, como si el pantano extendiera sus sombras más allá de sus límites naturales. Los aldeanos, atemorizados, volvieron sus miradas hacia el grupo, buscando respuestas que ellos mismos no tenían. Emma y Lucas, marcados por su experiencia, se sentían desconectados de su antigua vida. Sus noches eran invadidas por sueños en los que el pantano los llamaba, susurrando promesas y advertencias. Empezaron a comprender que su vínculo con el pantano era permanente, una conexión forjada por el ritual que no podían romper. Una tarde, mientras el sol se ponía, una figura apareció en el borde del pantano. Era el amigo que habían perdido, el nuevo guardián. No habló, pero su presencia transmitía un mensaje claro. El equilibrio había sido restablecido, pero a un costo que continuaría afectándolos. El grupo se reunió con él en secreto, bajo el manto de la noche. Explicó que su rol como guardián era mantener a raya las fuerzas oscuras, pero su poder solo alcanzaba hasta donde las aguas del pantano tocaban. Fuera de esos límites, el pueblo estaba expuesto. Les advirtió de una secta antigua que había notado el cambio en el pantano. Obsesionados con desbloquear los secretos y el poder que creían que se escondía en sus profundidades.
podrían ser una amenaza no solo para Alderwood, sino para el equilibrio que habían luchado tanto por proteger. En los meses siguientes, el grupo se enfrentó a desafíos que nunca imaginaron. La secta, con raíces más profundas en la comunidad de lo que nadie sospechaba, comenzó a moverse. Sus miembros saliendo de las sombras con el objetivo de apoderarse del pantano. Noches de vigilancia se convirtieron en enfrentamientos ocultos. Cada victoria del grupo seguida por una represalia de la secta. Emma y Lucas, junto a sus amigos, se vieron forzados a adentrarse en un mundo de magia antigua y rituales olvidados. Aprendiendo de libros que habían pertenecido a la bruja para contrarrestar la creciente oscuridad, la lucha culminó en una noche sin estrellas. Cuando la secta intentó un ritual para romper el sello que el nuevo guardián mantenía. El grupo intervino, desencadenando un enfrentamiento donde la magia chocó con la magia y la voluntad de unos pocos se enfrentó a la codicia de muchos. El guardián, revelando el alcance completo de su poder, logró detener el ritual, pero no sin consecuencias. La tierra tembló y por un momento el velo entre el mundo y lo que yacía bajo el pantano se hundió peligrosamente. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. El pantano permanecía, pero las aguas se habían oscurecido nuevamente. Un recordatorio de que la victoria era temporal. La secta había sido disuelta, sus miembros restantes dispersados. Pero el peligro seguía latente, esperando en las sombras. Mistwood había sido salvado, pero a un costo que sus habitantes apenas comenzaban a comprender. El pantano, con sus secretos y sus guardianes, seguiría siendo un lugar de poder y peligro. Un borde entre mundos donde la batalla entre la luz y la oscuridad continuaba sin fin. Mientras el grupo miraba hacia el pantano desde la seguridad de su hogar, no podían evitar sentir que este era solo el comienzo. En el horizonte, nuevas tormentas se formaban, prometiendo desafíos y revelaciones aún mayores. La historia de la bruja del pantano y de Mistwood estaba lejos de concluir. Cada susurro del viento, un recordatorio de que lo desconocido permanece, esperando ser descubierto o temido. Mientras las sombras del pantano se mecen en el crepúsculo, nos despedimos de un lugar donde las leyendas cobran vida y los misterios siguen susurrando entre los árboles. La historia de la bruja del pantano continúa, esperando a aquellos valientes o temerarios suficientes para explorar sus secretos. Si te ha cautivado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.